Y bueno, pues dentro de los temas del día le comentaba que pues hubo anuncios importantes en lo que se refiere al sector energético. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, dio a conocer su plan de trabajo para todo el sexenio, donde se habla de inversiones del orden de los 220,000 millones de dólares. ¿Serán suficientes para enderezar al gigante de pies de barro? Bueno, pues para platicar de este tema nos acompaña Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Óscar, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Oye, pues ¿cómo viste estas líneas generales que hoy presentó el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, no solamente en lo que se le refiere a inversión, sino también pues puso el listón alto en lo que se refiere a la producción de petróleo que pues como sabemos pues viene en caída desde la pasada administración? Así es, hace un par de años una meta de 1.8 millones de barriles diarios pudiera sonar poco ambiciosa, al día de hoy suena ambiciosa. Sí. Hoy suena complicado de alcanzar, dadas las circunstancias, dadas las presiones financieras, dadas las presiones operativas que hay en Pemex, ¿no? Pero ahí el reto va a ser qué tan atractivo puede convertirse Pemex como socio para atraer inversión en las asignaciones mixtas, etcétera, porque por sí mismo Pemex difícilmente, con los recursos que están planteados y con la restricción presupuestal que hay en el gobierno, difícilmente le va a dar para alcanzar esas metas. Claro. Este plan de invertir en Pemex 220,000 millones de pesos, perdón, no de dólares, 220,000 millones de pesos, ¿cómo lo ves? La realidad es que son 220,000 millones de pesos únicamente en la parte de exploración, ¿no? Sin contar la producción, que no es un monto particularmente elevado, ¿no? En cualquier año, 2025, 24, 23, Pemex Exploración y Producción trae presupuestos de inversión superiores a ello, y que por eso está acotado únicamente a la exploración, pero igual 10,000 millones de dólares a lo largo del sexenio para exploración de hidrocarburos no es un monto particularmente elevado, ni suficiente o probablemente insuficiente para llegar a este 1.8 millones de barriles diarios, más aún pensando que con los activos que hay ahorita, con los campos que estamos produciendo ahorita, como Alopsat, que fue la gallina de los huevos de oro, después de la caída de Cantarell, ¿no? Del campo Acal, está en franco declive, ¿no? Y el reto, ahorita el reto, más que llegar a 1.8, es estabilizar la plataforma de producción, revertir esa caída. Sí, además, pues considerar de que pues los yacimientos que quizá generen una producción más interesante para Pemex sea en aguas profundas, y ahí pues no hemos hecho nada. Exactamente, y por eso decía que allí es donde puede estar lo interesante, las nuevas figuras que incluye la iniciativa de ley ahora la llamada ley del sector de hidrocarburos, ¿no? Las asignaciones mixtas donde Pemex pueda compartir riesgo financiero, compartir riesgo operativo con privados. Sí. Ahí podría haber algo, pero también va a depender del atractivo y de la credibilidad que tenga Pemex como socio, que hoy no queda muy claro que la tenga, y esa va a ser quizá la principal tarea que tenga Pemex en los siguientes años, y eso rebasa lo bien o no redactadas que puedan estar las iniciativas, y rebasa también los planes que anuncie la empresa. Claro, ahí digamos que sería lo interesante para el mercado conocer si efectivamente Pemex va a tener esa apertura hacia el capital privado en algunos proyectos estratégicos, pues para tratar de enderezar, pues como mencionábamos, la caída en la producción que, pues no obstante las carretadas de dinero que se le han metido, pues nomás no levanta. Exactamente, ahí el tema es más bien ir a Nueva York, ir a Houston, ir a Dallas, ir a Tulsa, a vender, ¿no? Claro. A porque sí te tienes que asociar con Pemex y hacerlo desde ya, porque estos proyectos toman tiempo, no toman 4, 5, 6 años para empezar a producir. Por supuesto. Así que si tú quieres cosechar los resultados hacia el final del sexenio, tienes que estar ya en un vuelo hoy mismo a Houston. Sí, el tema es que también de alguna manera pues se insiste en estrategias que pues generan dudas, ¿no? En materia de refinación el objetivo es pues alcanzar la autosuficiencia en gasolina y diésel. Pues ahí es donde pierde dinero Pemex, ¿no?
Absolutamente. Si uno ve las pérdidas trimestre a trimestre es para ponerse a temblar. ¿No? El año pasado perdieron al tercer trimestre 480,000 millones de pesos únicamente en transformación industrial, o sea, la refinación de la petroquímica. A ver, podemos hacer el argumento de que tiene sentido por toda la seguridad energética tener cierta refinación en México. Claro. Ese puede ser un asunto muy válido. Pero la apuesta a la autosuficiencia en sí mismo ya se pierde un poco, ¿no? Hay que apostar a la seguridad energética, pero no necesariamente a producir todos sus combustibles en territorio nacional, menos aún cuando estamos en América del Norte, ¿no? Al final del día estamos en una región con una relativa abundancia de energía, de hidrocarburos, de acceso competitivo. Estamos hablando del mercado tejano, que es uno de los más competitivos del mundo. Se puede aprovechar eso de una forma estratégica para fortalecer nuestra seguridad energética, ¿no? Insisto, no se trata de eliminar este país la refinación, por supuesto que no, pero cuando tienes un negocio que tiene el nivel de pérdidas que trae en transformación industrial, necesitas una reforma mayúscula, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces, y eso no lo vemos en este plan, más allá de las reconversiones, ¿no? De esta promesa eterna de ahora sí, de la refinería, sí. Y la refinería de Dos Bocas ahora sí va a operar. Bueno, son promesas que llevan desde el sexenio pasado y es fecha que no hemos visto los resultados. Sí, Óscar, y también otro de los planteamientos que pues llamó la atención por lo que pueda significar para el mercado es eso de poner un tope a la gasolina magna en niveles de 24 pesos. 24 pesos. ¿Cómo ves este planteamiento de la doctora Sheinbaum? Bueno, puede ser una buena intención, pero al final del día el precio de la gasolina en México te lo determina en esencia el mercado mayorista de Texas. Ya hay que meter los costos de transporte, de almacenamiento, la logística, el margen del gasolinero, pero eso está fuera del control del gobierno. Claro. A menos que quiera imponerse un precio objetivo y usar la herramienta del IEPS para mantenerlo, no es la mejor política fiscal. No, a menos que estén dispuestos a ir a ese extremo, quizá no es lo más eficiente tener un precio objetivo, porque los mercados cambian, el precio del petróleo de todos lados fluctúa por un número muy grande de razones. Y bueno, tener un precio de 24 pesos, ¿por qué 24 pesos? Claro. No, más bien tendrías que apostarle a infraestructura, a competencia, que sí son los elementos que te podrían eventualmente permitir tener precios más competitivos, ¿no? Pero es un tanto absurdo establecer el umbral en 20 pesos, pero al final hay que entender lo que se trata de narrativa política más que de política pública. Claro, como tú dices, Óscar, es una narrativa política, pero que desafortunadamente va a tener un impacto económico, ¿no? Porque, como tú dices, a lo mejor va a haber un sacrificio fiscal, no querer aplicar el IEPS como debe ser en las gasolinas, y por otro lado, pues, al, entre comillas, ponerle un tope, pues también favoreces que pues la gente sigue utilizando más el auto, ¿no? Exacto, favoreces que la gente use más el auto, que contamine más, y al mismo tiempo restringes tu margen fiscal, ¿no? Y eso, claro. En un contexto como el gobierno mexicano ahorita con su meta de consolidación fiscal, es complicado, ¿no? Es un poquito contradictorio. Ahora los gasolineros pues tampoco van a querer perder márgenes. ¿Y por qué querrían? Sí, claro. ¿No? Al final es natural que no quieran perder márgenes. Así es que el espacio para tú llegar a ese objetivo de los 24 pesos se te reduce al IEPS. Por supuesto. Y quizá no sea la mejor idea renunciar a esa renuncia recaudatoria, ¿no? Que hay momentos donde, por ejemplo, 2022, ¿no? Cuando tienes la invasión en el conflicto en Ucrania y los precios por las nubes. Ahí probablemente tenía sentido la política que hicieron, que fue muy costosa, ¿no? Que costó más de 400,000 millones de pesos, pero era una contingencia anómala, etcétera, y estábamos entre la espada y la pared. Ok, es entendible, había una alta inflación. Ahorita la realidad es que ni el precio del petróleo está particularmente por las nubes, ni se avisó un panorama, no tenemos agua de cristal para adelantar el futuro, ¿no? Pero ya las cosas, no se explica esto más allá de por la narrativa política, ¿no? Que viene desde el presidente López Obrador, ¿no? Que la gasolina no va a aumentar por encima de la inflación. Además de la presión de los partidos de oposición, ¿no? Del PRI, del PAN, que están insistiendo. Claro, están insistiendo en que baje la gasolina y el gobierno parece que le toma la palabra, ¿no? A la oposición. Exactamente. Al final, como política pública y
al final la gasolina, el consumo de combustible tiene externalidades negativas, ¿no? Y es correcto que tenga un impuesto, ¿no? Así como tiene un impuesto los refrescos, los alimentos de alta densidad calórica, el tabaco, bueno, el alcohol, bueno, la pertenece a esa canasta por buenas razones. Claro. ¿No? Si quisiéramos irnos más allá, podríamos pensar en, por ejemplo, en el diésel. Ok, el que el diésel no suba porque el diésel por el autotransporte sí tiene un impacto inflacionario. Esa es una conversación que se puede tener. Pensar en usar el diésel para medidas políticas en gasolinas, en margen y premium, es un tanto absurdo. Por supuesto, pues desafíos importantes los que tiene adelante Pemex. Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado, Rogelio. Bonita tarde. Gracias.